¿Cómo están? Dios le bendiga. Bienvenidos a un episodio más de Nacidos con Propósito, siempre por la señal de ABN Radio. Les saluda el hermano Belker Ebalú. Y el día de hoy, como todos los martes, 7 de la noche, estamos saliendo en vivo y en directo a través de esta plataforma de las redes sociales, a quien animamos a usted, que siempre nos acompaña, a que pueda compartir esta transmisión, porque el día de hoy tenemos un programa muy especial, porque tenemos también un tema muy interesante y muy coyuntural, como los demás temas que siempre solemos analizar en este programa. Vamos a hablar de la paternidad adolescente, esta responsabilidad que ha recaído ahora en menores de edad, cuando ya se saben que un bebé está en camino o ya se ha materializado la gestación a través del nacimiento de un nuevo ser. Tenemos un invitado muy especial el día de hoy, el doctor especialista en Derecho Penal y Administrativo, tanto también civil, al doctor Ever Tapia Sánchez con nosotros. Pero antes de comenzar todo este programa, queremos que usted pueda comunicarse con nosotros porque tenemos consultorio legal abierto, así que el día de hoy vamos a recibir lo más que pueda preguntas, interrogantes, porque vamos a también hablar de esta nueva ley que ha emitido el gobierno peruano para justamente la pensión de alimentos. Así que si usted tiene por ahí un familiar o tal vez una experiencia personal, puede acompañarnos el día de hoy a través de sus preguntas, sus interrogantes. Va a estar muy interesante el programa el día de hoy, pero también queremos empezar animando a usted que primero que pueda suscribirse a nuestro Facebook y después compartir esta transmisión, que estamos en vivo. Son las 7:05 de la noche desde Lima, Perú, saliendo para todo el mundo por la señal de ABN Radio. También queremos compartir nuestro WhatsApp. Es muy probable que esté el número de teléfono en la parte inferior de nuestra pantalla: 926-11-3283, 926-11-3283. Estaremos recepcionando todos sus mensajes y todas sus preguntas referente a este tema. Así que comparta la transmisión para que esta pueda ser visualizada por mucha más gente. Amén. Vamos a comenzar este programa, no sin antes leyendo la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 6, amén, el verso 3. Vamos a invitarle también a que puedan compartir la transmisión, suscribirse a nuestro canal, descargar el aplicativo en Google Play de ABN Radio, para así nosotros también poder estar en contacto con toda la programación de ABN Radio que tiene para ustedes compartirlos. Amén. Eclesiastés capítulo 6, el verso 3. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo, dice el escritor, que un abortivo es mejor que él. Vamos a repetirlo. Eclesiastés capítulo 6, el verso 3 dice: aunque un hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Amén. Aquí pues el escritor, normalmente se le atribuye esta carta de Eclesiastés a Salomón, nos intenta de analizar acerca de la bendición que tiene el ser humano de parte de Dios para engendrar niños. Si bien es cierto, de un tiempo a esta parte, a través de la múltiple inferencia de la hipersexualización para las nuevas generaciones, ha causado que la paternidad o la maternidad también puedan
ser eventos que experimenten jóvenes adolescentes y que puedan atribuirse esta gran responsabilidad de criar niños. Lamentablemente también, ya vamos a conversar con el doctor Eber Tapia Sánchez, la problemática que ha generado en nuestra sociedad el aumento de madres adolescentes, de padres adolescentes o de una relación temprana, el cual se ha unificado justamente por el nacimiento de un nuevo ser o de un bebé. Este bebé tiene derechos, este bebé necesita una manutención, necesita pues así que los padres, ambos, ¿verdad?, puedan ejercer su responsabilidad y sus deberes sociales, conyugales y también los deberes para con el niño. Lamentablemente, el día de hoy estamos viviendo una despreocupación o falta de responsabilidad por los cónyuges, mayormente es de parte del varón quien se desentiende de esta responsabilidad y decide dar un paso al costado terminando la relación. Ahora bien, el feminismo también ha hecho su labor ideologizando, ¿verdad?, el cerebro de la madre, el entendimiento de la joven madre y colonizando. Ese era el término que estaba buscando, colonizando la percepción de la madre y pues bajo un análisis o bajo un juicio totalmente nacido de un orgullo o de una autoestima distorsionado, la joven va a dar un paso también al costado y va a decir, bueno, yo puedo criar a mi niño, yo no necesito a nadie más, voy a esforzarme, saldré a trabajar y lo dejaré pues a cargo de la abuela, de un familiar y saldré a buscar un trabajo. Lamentablemente esto no es algo normal como lo ha establecido Dios. Vamos al libro de 1 de Corintios capítulo 7 para hablar un poquito mejor. 1 de Corintios capítulo 7 dice, pero a causa de la fornicación, verso 2, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntarlos en uno para que no os tiente Satanás. Así que la palabra de Dios, o Dios, revela que el mismo Dios de la creación instituyó una institución, valga la redundancia, dentro de la sociedad tan valiosa, tan importante, tan nuclear y fundamental dentro de la sociedad que es el matrimonio. Las relaciones sexuales, filiales, amorosas, sentimentales de un hombre y una mujer. Eso no es un pecado, eso no es un delito, eso no es una violación a la ley de Dios, pero Dios estableció desde la creación del universo, desde la creación del hombre, que no es bueno que el hombre esté solo. Y una de las funciones fundamentales que tiene la mujer es ser la ayuda idónea para el marido. Ese es el primer propósito y el primer plan y proyecto por el cual fue creada la mujer, para contribuir y para ayudar y para cooperar con su esposo. Y esto fue antes de la caída. Antes de la caída de Adán y Eva, el propósito primario después de crear el hombre, vio Dios, que no era bueno que el hombre esté solo, que era necesario hacerle una ayuda idónea. Y ahí fue creada de una costilla de Adán, o de parte del cuerpo de Adán, otro ser opuesto al hombre llamado mujer.
Entonces, vamos a ver un breve video ya para pasar a la entrevista completa con nuestro estimado doctor Eber Tapia Sánchez, donde vamos a analizar ciertos datos, un grupo de datos que debería usted analizarlos, tenerlos en cuenta para que pueda considerar cuál es la problemática actual que ha generado la paternidad irresponsable en sí de adolescentes. Por eso estamos tocando el tema, porque es un tema coyuntural, es un tema que ha generado el aumento de casos a través del tiempo, y vamos a ver una nota muy pequeña, una entrevista, muy pequeña a la señora oficial de salud, Magali Ascate, por el programa RPP Noticias. Adelante, estudios. El embarazo adolescente en el país es alrededor del promedio nacional, alrededor de 10%, aunque por muchos años ha estado entre 12 y 13%, es decir, 1 de cada 10 adolescentes a nivel nacional cursa un embarazo. Y esto puede llegar incluso al 20% o más en regiones de la Amazonía, en el área rural, o sea, 2 de cada 10, incluso en algún momento 3 de cada 10, ¿no? Y los factores asociados son muchos realmente, desde inaccesibilidad a servicios básicos públicos como servicios de salud, servicios de educación como educación sexual integral, acceso a métodos anticonceptivos, un buen estado estado de bienestar socioemocional, condiciones con una familia que más bien funciona como un factor protector en vez de un factor de riesgo, viviendas en condiciones donde la adolescente puede desarrollar su identidad en privacidad. O sea, hay muchos factores, no es solo uno. El embarazo adolescente es un problema de salud pública que tiene muchas determinantes que influyen, ¿no? Bueno, como usted ha visto y ha estado pendiente a la nota muy breve que hemos emitido hace poquito, vamos a resaltar algunos datos. La maternidad en niñas entre 10 y 14 años ha crecido el 14% en el 2022. En el Perú, cada año, más de 1.100 menores de 15 años se convierten en madres. En el 2022 fue el año con que más menores de 15 años se convirtieron en madres. Vamos a citar la fuente porque es muy importante, la fuente del Fondo de Población de las Naciones Unidas, organismo de las Naciones Unidas en apoyo del Ministerio de la Mujer. Si bien es cierto, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, tiene otro plan para con ellas, tiene otra manera de resolver esta problemática, según la especialista Magali Ascate, otra manera para resolver este problema de salud pública, pero nosotros somos un programa cristiano y vamos a tocar el tema desde la cosmovisión cristiana y darle una solución, amén, y darle una solución lo más apegada a la palabra de Dios. Así que son datos que usted tiene que considerar si está viendo este programa, padre de familia, madre de familia, estimado adolescente. En el Perú, cada año, más de 1.100 menores de 15 años se convierten en madres. ¿Por qué es problemático y por qué es fundamental tratar este tema? Porque son 1.100 menores de edad, 1.100 menores de edad, según las estadísticas, que se convierten en madres. La pregunta es, ¿cuántas de esas 1.100 madres adolescentes están capacitadas para criar un niño, para criar una persona, para edificar y construir la personalidad de un ser humano? ¿Cuántas de esas 1.100 mujeres se desarrollará o finalizará la relación con esa pareja o padre del bebé? ¿Cuántas de esas 1.100 madres adolescentes podrán llegar a un matrimonio o concluirán esa relación con un matrimonio para así construir un hogar o un núcleo familiar saludable para este nuevo niño? ¿Cuántas de esas 1.100 madres adolescentes tendrán que ir a un juicio para reclamarle al padre de este bebé, que es muy probable que sea otro adolescente,
que se ha desentendido en la manutención, en el sustento, y cuántas de estas jóvenes o estas adolescentes, madres adolescentes, tendrán que estar en un litigio tal vez por años para que el varón pueda asumir tal responsabilidad propia con la que actuó desde el primer día de la fecundación de ese ser. Entonces, no sé si ya producción tenemos a nuestro invitado especial el día de hoy, el doctor Eber Tapia Sánchez, un profesional especializado en derecho penal, en derecho civil, en derecho familiar. Es un experto y tenemos la gran bendición y el privilegio de que pueda ser no solamente un invitado en este programa recurrente, sino también un amigo en quien podamos nosotros consultar pues algunos temas de coyuntura. Vamos a preguntarle a él por qué este aumento de casos de madres adolescentes y cuántas de esas madres adolescentes terminan, ¿verdad?, en un litigio judicial con el padre que concibe pues a este nuevo ser. Y vamos a hablar también con él y vamos a consultar de la nueva ley número 31464, la nueva ley 31464, propuesta por el Estado o el gobierno peruano para agilizar y formalizar la manutención o el proceso de alimentos en nuestro país. Así que mientras nos conectamos, les animamos a que puedan suscribirse a nuestras múltiples o variadas redes sociales a través de Facebook. Estamos ABN Radio Facebook, ABN YouTube, Instagram y TikTok. También estamos en las plataformas musicales como Spotify Podcast, Google Podcast y nuestras páginas web ABN Radio y ABN Podcast. También le animamos a que pueda usted descargar la aplicación en Google Play para que usted pueda estar conectado con toda la programación de ABN Radio en su dispositivo electrónico, y también tenemos en Android. Ya tenemos a nuestro estimado especialista, doctor Eber Tapia Sánchez. Dios le bendiga. Muy buenas tardes, doctor. Gloria a Dios. Dios le bendiga, doctor. Muy buenas tardes. Buenas noches. Muy buenas noches, perdón. Estimado Bel. Un placer estar con ustedes nuevamente por aquí. Gracias por la invitación. Estamos a su disposición. Qué bueno, doctor. Muy buenas noches. Dándole la bienvenida nuevamente a ABN Radio, Nacidos con Propósito, y estamos tocando ese tema de la paternidad adolescente. Y queremos también, tal vez, resaltar el término paternidad. Paternidad no solamente, doctor, se refiere al rol del padre, sino también hace inferencia a los ambos cónyuges o los ambos o las ambas personas que han generado este nuevo ser, ¿verdad? Bien, como tal, el tema del término, la figura paternidad o esta institución jurídica, en realidad cuando hablamos de paternidad pues se hace referencia a esa paternidad, al vínculo biológico, ¿no?, que existe respecto del padre, quien pues como consecuencia de una relación que ha tenido, en este caso con su pareja o con su cónyuge, se ha procreado pues un menor, y consecuentemente hay una obligación, ya como siempre lo hemos dicho, una obligación pues legal y un deber moral que tienen los padres respecto de sus hijos. Exactamente, hay un deber legal, intrínsecamente hay un deber moral. ¿Por qué es importante tratar este tema, doctor? ¿A qué se debe? ¿Es algo habitual, usual? ¿Han aumentado los casos? ¿Por qué es importante tratar este tema hoy? Mire, es muy importante tratar esta problemática. ¿Por qué? Porque recordemos que uno de los aspectos y la carga procesal que existe en el Poder Judicial, uno de los poderes de nuestro país, quien administra justicia, aproximadamente un 65% de procesos provienen de demandas de alimentos. 65% Entonces, de la carga procesal en nuestro país viene de una demanda de alimentos. Exactamente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay pues un alto índice de incumplimiento del deber, en este caso, tanto
padre y madre. Entendamos que en un proceso de alimentos como tal, evidentemente, no solo es el padre quien Exacto. tiene ese deber y esa obligación, sino que tanto el padre y la madre tienen el mismo deber, esa misma obligación que cumplir. Entonces, consecuentemente, lo que advertimos es que en efecto hay pues una alta carga procesal respecto a este tema de incumplimiento. Hay una responsabilidad compartida en todo caso que no se está viendo pues eh, tomada por los verdaderos responsables de esta causa. Una pregunta, una duda que nos ha surgido ahorita. ¿Cuánto sería el porcentaje de madres que abandonan a sus hijos? ¿Es igual al porcentaje de los padres? ¿Es más alto? ¿Es menor? Bueno, en realidad ese porcentaje respecto al... Hay un más alto índice respecto del varón en este Del caso. varón, claro. El varón es Ujú, siempre quien ujú, va a omitir en realidad este deber. Y después seguramente vamos a hablarlo cómo es que, por ejemplo, este incumplimiento ujú. de verse desde la vía civil puede resultar pues hasta un proceso penal, ¿no? Ese incumplimiento, que ya lo desarrollaremos seguramente más adelante, se convierte como tal en un proceso penal de incubación inmediata, un proceso especial, ¿no? Entonces es importante, evidentemente, tratar porque hay de repente, muchos aspectos que conlleva a este embarazo probablemente de muchas adolescentes y hay que tener en cuenta que en nuestro país, tanto como América Latina y obviamente el Perú no es pues ajeno a esta circunstancia de que hay un alto índice de embarazos jóvenes, ¿no? Entonces, como por ejemplo, eso responde a aspectos de, evidentemente es un problema social, claro que sí, pero también yo entiendo y debo manifestar pues que es un problema también de políticas públicas que el Estado también debe implementar respecto, por ejemplo, a cómo es que se desarrolla la vida sexual, ¿no? Por ejemplo, el Exacto. desconocimiento de esta planificación también se desconoce. Y es cierto, tiene que ver pues también con muchos temas culturales, porque nuestro país es un país pues, multicultural, ¿no es cierto? Entonces, Ujú. en algunas comunidades, por ejemplo, comunidades nativas y en algunas regiones del país, del Perú profundo, valga el término, el aspecto cultural es distinto y por tanto la vida sexual inicia a temprana edad, ¿no? Y consecuentemente vamos a ver pues en muchos casos, como por ejemplo en casos de comunidades nativas, a unas niñas en realidad todavía de 12, 13 años, 14 años, que ya tienen y procrean un menor, ¿no? Entonces, y ya ahí viene, pues, como usted manifestaba hace un momento, y la gran responsabilidad que recae sobre la mamá, porque muchas veces el adolescente, quien puede ser el papá, o en algunos casos también, que es una persona adulta, o sea, me refiero al progenitor, pero abandona o omite su obligación, ¿no? Y toda esa carga recae sobre la mamá adolescente. Entonces, enfrentar cómo crear, ¿no? Bueno, es cierto, brindarle el sustento necesario a este niño alimentista que obviamente tiene pues muchas necesidades, tanto fisiológicas, y ya vamos a tratar también qué entendemos por alimento desde la perspectiva legal. Entonces, Ujú. esa es la problemática, ¿no? Y otro punto también para finalizar esta reflexión es también a consecuencia de la violación sexual. También hay un alto índice respecto a violación sexual a menor de edad y consecuentemente hay pues embarazo, ¿no? Entonces, por ahí es la problemática que también hay que dejarlo, en realidad es tarea obviamente de cada persona, cada ciudadano, pero también es cierto que el Estado tiene ese deber y la responsabilidad de garantizar los derechos fundamentales que tiene el ciudadano, ¿no? Entonces es quien garantiza los derechos fundamentales, es el Estado, y por ahí que debe implementarse políticas públicas respecto a esta prevención, por ejemplo, ¿no? Como planificación familiar, el tema de la violencia, que es un problema de salud pública en realidad general, es un aspecto que hay que verlo en realidad desde un aspecto amplio, pero es tarea en realidad del Estado, ¿no? Sí, con respecto al último comentario, justamente bueno, esta semana hemos visto cómo han aumentado los casos de acoso sexual dentro del metropolitano. Incluso hay personas que sacan el celular, pues comienzan a grabar algunos videos, los suben a redes sociales. Y el caso, justamente ese caso de salud mental deteriorada que estamos experimentando el día de hoy en nuestra sociedad, pues genera este alto índice de violencia sexual que sufren algunas menores de edad. Hace poco
creo que fue en Estados Unidos o México, una niña terminó suicidándose después de haberle confesado a su profesora que era abusada sexualmente por el padre o la pareja de la abuela. Doctor, entonces, esto es una consecuencia, el embarazo adolescente o la paternidad responsable o la ausencia de la paternidad responsable y en el aumento dentro de nuestra sociedad es consecuencia de una falta de políticas públicas. ¿Cuál sería para usted una buena política pública? ¿Por qué? Porque lamentablemente el Estado, algunas veces pues el Estado donde está administrado por autoridades feministas o progresistas, ¿verdad? Tanto como el Ministerio de la Mujer, poblaciones vulnerables, qué sé yo, y pues solamente emiten pues políticas donde se limitan simplemente a proporcionar pastillas del día siguiente, preservativos, pero no hay una educación moral, porque usted habló no solamente de una deficiencia financiera, económica, de alimentación, sino también hay una deficiencia moral en nuestra sociedad. A ver, yo considero que el Estado y obviamente son muchos sectores que deberían ser los involucrados en este tema, como por ejemplo, empezando pues por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el sector educación, ¿no? Entonces, esos dos sectores deberían involucrarse a efectos de generar una política pública. ¿En qué sentido? Como por ejemplo, siempre también lo digo y es importante y ojalá que en algún momento se pueda incorporar, por ejemplo, a la currícula nacional el tema de prevención y salud mental, que como yo siempre he mencionado también en otras oportunidades, en nuestro país lamentablemente no existe ningún psicólogo, por ejemplo, para prestarle pues el apoyo necesario a los estudiantes, ¿no es cierto? No hay un psicólogo por institución educativa como mínimo, no tenemos. Ese es un primer problema. Por ejemplo, ahí es una brecha grande que hay que saldar, hay que implementar respecto a ese tema, y eso de uno u otro modo evidentemente va a poder pues ayudar por lo menos, porque hay a nivel de todo el Perú, obviamente de todo el país, tenemos, como usted acaba de referir, por ejemplo, de esa niña, ¿no? Que no tenía, por ejemplo, esa confianza de conversar con su mamá y muchas veces se manifiesta estas situaciones y que consecuentemente terminan pues con una situación fatal como es el tema de terminar con la vida, ¿no? Entonces, ese soporte emocional que también en primer orden debería estar pues en la casa, ¿no? Pero eso no hay en algunas oportunidades, no hay el conocimiento necesario de los padres para formarles en ese sentido. Sí, muy cierto, doctor. Muy cierto. Entonces, sí, adelante. Sí, esa política pública de implementar un profesional de la salud por cada institución educativa va un poco bajar este tema, pero además también, como yo dije hace un momento, también es como consecuencia de la violación sexual. Entonces, si bien es cierto, el Estado actualmente, obviamente la violación sexual pues, es un delito, pero también se ha, a partir del Estado, viendo esta problemática de salud mental, y tenemos actualmente una ley que es la ley 30.364, que es la ley para erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la violencia sexual, la violencia psicológica, violencia patrimonial, esos tipos de violencia también, ¿no? Donde allí en el Estado actualmente, si bien es cierto, es una medida inmediata, donde, por ejemplo, ¿no? Si tengamos un hecho de violencia sexual, como tal, inmediatamente Fiscalía y la Policía Nacional del Perú, que son entes que se encargan de actuar cuando estamos ante la comisión de un delito, va a dar parte inmediatamente al juez de familia o al juez de violencia, ¿no? Y este juez de familia inmediatamente que va a dictar medidas de protección, ¿no? Para proteger, en este caso, a la víctima, si estamos hablando de un adolescente, va a tener medidas de protección donde va a disponer que el agresor, el alejamiento y no puede comunicarse pues por ningún medio de comunicación, y además de tener pues el soporte emocional, psicológico, ¿no? Entonces es un punto importante, sí, que sí de algún modo está contribuyendo sobre esta brecha de la violencia sexual, sí, por supuesto que sí. Paralelamente el proceso penal que va a ir pues respecto al delito contra la libertad sexual. Entonces es un aspecto importante. Capacidad operativa también es que falta, ¿no? Claro, entonces el llamado es a generar políticas públicas en cuanto a educación, ¿verdad? Información, y en cuanto también de repente por ahí, como siempre lo hemos nosotros incentivado, darle esa confianza a la niña, ¿verdad?
aquella niña que está siendo violentada, pues aquella pueda denunciar, porque a veces esta persona tiene tanto poder de persuasión, ¿verdad? Que termina amenazando a la menor: voy a matar a tu papá, si me acusas voy a matarte a ti, voy a matar a tu mamá, voy a quemar la casa, o comienza a manipularla, y es tan grande esta fuerza de manipulación que la niña desiste en confesar lo que está padeciendo durante mucho tiempo, y al final pues termina ella gestando un bebé. Entonces ya hay mucha impunidad también. ¿Cuántos casos o cuánto es el porcentaje de impunidad que usted en su experiencia directa ha podido usted ser testigo, doctor? Mire, he conocido un buen número significativo de esta naturaleza donde la menor, lamentablemente, por falta, como bien lo señalado, y es importante lo que usted refiere, el tema de la confianza, ¿no? No hay esa confianza en primer momento desde la niña o el adolescente con su mamá, ¿no? Y también con su papá, obviamente. Debe tener esa confianza para contarle lo que está pasando, porque ¿qué pasa cuando el agresor o el sujeto activo en este caso es quien tiene pues un poder de dirección, por ejemplo, y hasta manipularla y hasta amenazarla, como usted ha dicho? Entonces, por miedo, por temor de que, por ejemplo, le pueda pasar algo a ella o a su familia, porque eso es lo que pasa. Exacto. También hemos visto algunos casos, le amenazan pues que le pueden ir incluso violentar y atentar contra la vida de sus padres y ella misma, ¿no? Entonces, por ese temor también la niña es que toda esa carga lleva internamente y no la puede contar a nadie, ni en su casa, ni siquiera en el colegio, y finalmente termina pues con esto. Entonces, ahí es un problema que debe llevarse si bien es cierto, también hay una política en realidad que debe ser implementada en la institución educativa, me refiero a educación básica regular, ¿no? Hay un CONEI, hay un director, donde se debe promover ese espacio, la participación activa del padre de familia respecto a esta problemática, porque el tema del acoso también se da al interior de la institución educativa. Entonces, por ahí Sí. también hacer esas reflexiones es importante. Entonces, lo que yo sugiero es que sí, pues efectivamente haya una charla, una asistencia técnica a nivel de directivo de institución educativa para que también se aborde estos temas, ¿no? Si bien las cargas, la responsabilidad, las funciones que hay son grandes, pero es un tema muy importante esto. O sea, no podemos descuidar que nuestros niños, nuestros adolescentes tengan pues este tema, y después ya cuando pase y ya estamos ante, cuando ya pues y cuando no hay ese sustento necesario allí del tema que mencionábamos, el derecho a alimentos ser pues como llamado como el único medio para la subsistencia de la persona humana. Entonces es vital este tema, ¿no? Es vital, es y siento vital. que la persona humana y nuestra constitución política permite no solamente esa realidad, señala pues que la defensa a la dignidad de la persona humana son el fin suprasocial del Estado. Entonces, ante cualquier interés general, es un bien que está por encima de todo otro interés político, lo que ocurre en nuestra realidad, ¿no? Entonces es importante resaltarlo. Cada año más de 1.100 menores de edad de 15 años, menores de 15 años, 13, 14, 12 años, se convierten en madres adolescentes. 1.100 menores de 15 años se convierten en adolescentes, según el dato de la fuente de Fondo de Población de las Naciones Unidas, organismo de las Naciones Unidas en apoyo al Ministerio de la Mujer del Perú. Este dato es preocupante, este dato es muy relevante y este dato hay que tenerlo en cuenta. Si bien es cierto, hay muchos factores que adelantan tal vez la pubertad de una niña, ¿verdad? Llámese un factor social, llámese un factor pues psicológico, llámese un factor de publicidad, llámese pues un factor como lo hemos venido tocando pues a través de varios temas, ¿verdad? Acerca de la hipersexualización que están sufriendo hoy nuestros niños y lamentablemente van adelantando etapas de tal manera pues que ya hay niños, adolescentes, que experimentan una relación sexual sin la educación debida ni del padre de familia, ni del hogar, ni menos del Estado, que es el supervisor o legislador principal dentro de nuestra sociedad. Así que hoy día tenemos a nuestro invitado especial, el doctor Eber Tapia Sánchez, hablándonos de este interesante tema y que podemos tratar. Ya hemos hablado acerca de las políticas ausentes que no existen dentro del
políticas públicas, ¿verdad?, emitidas por el Poder Legislativo o algunos organismos estatales. ¿Qué quiere decir la ley 31464? ¿Qué quiere implementar o qué ha implementado, qué ha beneficiado? ¿Cuál es el apoyo ahora de esta nueva ley, doctor? Muy interesante tu pregunta, estimado Bel. Sin antes de abordar esa ley, quiero precisar un punto importante para su audiencia, quienes están ahí, pues sí es importante mencionarlo. Hay que entender que el tema de alimentos, obviamente desde nuestra concepción legal, alimentos se entiende no solamente a lo que entendemos como el tema pues del desayuno, almuerzo y cena, ¿no es cierto? Claro. Sino que alimentos, ¿qué involucra? Alimentos involucra, de acuerdo a nuestro Código de Niños y Adolescentes, su artículo 92, establece que es lo necesario para que para el sustento de la habitación, el vestido, educación, instrucción para el trabajo, asistencia médica, recreación. Eso involucra el tema de alimentos como tal. Ahora bien, lo que usted mencionaba, importante, la ley 31464. Esta es una ley que efectivamente el Estado, ¿no?, al ver esta problemática que existe, ha adoptado, ha establecido algunas medidas importantes, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando vamos ya a un proceso ya al ámbito legal, un proceso de alimentos, claro, que inicia pues con la demanda en este caso, y eso es importante precisarla, ¿no? Ya estamos ante los hechos, la problemática existe, pero ya qué pasa cuando la adolescente en este caso está con su menor, tiene la tenencia de ella, y el padre, quien es el responsable de cubrir obviamente también los alimentos, este señor evidentemente se ausenta. Se entiende. Sí, creo que es cuando se inicia inicia este proceso, y obviamente con lo anterior, antes de la ley que estamos mencionando, la ley 31464, si bien es cierto, el Código Civil en su artículo 481 establecía pues que no era tan importante y riguroso hacer la investigación respecto a la capacidad económica que tenga el obligado en este caso. O sea, nos referimos pues al trabajo, no cuánto ingresos tenía. Eso no era tan importante decir pues que el juez haga una investigación rigurosa, pero a partir de esta ley, es esta ley que se ha hecho pues con la finalidad de cautelar el interés superior del niño, que lo había mencionado, y además de dar pues una pensión adecuada. Entonces, a partir de ahí, esta ley le faculta al juez a solicitar mediante oficios a su empleador, o por ejemplo a SUNAT, o a otras instituciones que estimen pertinentes para establecer y determinar cuál es la capacidad económica, y en función a eso, también de acuerdo a la necesidad que tiene el alimentista, fijar una pensión de alimentos. Pero el otro punto más importante es el que voy a resaltar, es que esta ley ha traído este tema de una medida cautelar. Entonces, anteriormente era el proceso de alimentos, usted iniciaba la demanda y hay que esperar pues 6, 7 meses, porque la carga procesal es grave, y en algunos casos 1 año hasta 2, si es un abuso la demora, el alimentista no puede esperar 1 año o 2. Pero entonces con esta ley se incorpora una medida cautelar donde se dice anticipo de alimentos. Y este anticipo de alimentos es cuando yo presento la demanda, el juez va a establecer mediante resolución judicial una pensión provisional, ¿no? En tanto se resuelva el proceso de alimentos como tal, qué bueno, ya va a haber una medida provisional donde se establece cuánto tiene que pagar. Y eso es lo importante, eso lo más importante, resaltando. Sí. Doctor. De esta norma. Entonces, cuando yo presento, pues inmediatamente va a establecer una pensión. Listo, doctor. Sí, adelante, le escucho. Sí, muy bien. Lo principal de esta ley justamente es que el juez va a implementar una pensión adelantada, ¿verdad?, hasta que termine el proceso, para ahí él dictaminar lo que realmente correspondería. Doctor, yo le pido por favor que nos acompañe en ese segundo bloque. Ya hemos llegado a la mitad de nuestro programa. Estamos tocando la paternidad adolescente, un tema muy importante debido a la incidencia de aumento de casos de madres adolescentes menores de 15 años, 1.100 casos por cada año que estamos teniendo, y incentivar a través de ese programa a los adolescentes, a los jóvenes, pues que de un momento a otro están comenzando a tener una vida sexualmente activa, y a llamarle pues la atención
a todos los padres de familia que puedan charlar, conversar, analizar este tema. No importa, usted no tiene que ser pues un experto en sociología, tal vez un experto en terapia familiar, para sentarlo a su niño, a su hijo adolescente y hacerle mirar este programa en qué problema grande te estás metiendo si comienzas a adelantar etapas y una vida de sexual activa. No se mueva, estamos regresando en el segundo bloque con más de este tema. Que Dios le bendiga, no se mueva, regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a Nacidos con Propósito. Este es ABN Radio. Estamos tocando el tema de hoy, la paternidad responsable. Paternidad en cuanto al término de componente de ambos cónyuges, no solamente del padre, sino también papá y madre, quienes han concebido un niño a través de una relación personal, amorosa. Tenemos como invitado al doctor Eber Tapia Sánchez. Él es especialista en Derecho Penal y Civil. Y bueno, nos está acompañando en esta primera etapa y también nos va a acompañar en la segunda. Hemos tocado el tema acerca de el aumento de casos, 1.100 casos de madres adolescentes menores de 15 años y que ha generado una problemática y una carga procesal, según nos contaba el doctor Eber Tapia Sánchez, quien es nuestro invitado especial. Y esto ha generado un problema de salud pública debido no solamente a la carga procesal. El doctor nos ha dicho que hay un 65% de aumento de carga procesal justamente por este tipo de casos. Vamos a preguntarle cuántos de estos casos terminan en la cárcel, terminan presos, porque ya pasa a un área penal la falta de responsabilidad paterna de un cónyuge, sea de papá o sea de mamá. Queremos antes también que pueda comunicarse con nosotros si tiene una pregunta respecto al tema al 926, 113-283, 926-113-283 son los números de teléfono de WhatsApp, son los números de WhatsApp, y estaremos recepcionando todas sus interrogantes, preguntas, para darle paso a nuestro doctor, el especialista Eber Tapia Sánchez. Queremos continuar con nuestro programa, no sin antes leer una porción de la palabra de Dios respecto a este tema, y vamos a leerlo en el nombre del Padre, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Amén. Dios instituyó, como ya lo hemos repetido, la familia, el matrimonio, el hogar, varón y mujer, como ayuda idónea a la mujer principal, como un ente de cooperación, de legislación, coejecución, y para que pueda ayudar y servir al varón, que es el jefe de la familia según el modelo divino. Así que ya tenemos nuevamente a nuestro invitado especial, al doctor Eber Tapia Sánchez, para continuar analizando este interesante tema que ha generado pues un aumento de casos de denuncias, incluso una ley, la ley, como hemos estado hablando, doctor, la ley número 31464, que ha generado pues un beneficio a todas las madres adolescentes que pues han tenido que recurrir al área legal para hacer una invocación a estos padres, ¿verdad?, que se han desentendido de su responsabilidad social en cuanto a una manutención. El doctor nos va a hablar en esta segunda parte del programa cuál es la función primordial para la manutención como sustento esencial para la vida de un ser humano. Entonces, la primera pregunta es, para no ser pues tal vez de ninguno de los dos bandos, esta ley o su postura, doctor, recae para ambos concebidores del bebé. Por supuesto, sí, esta ley, como ya hemos mencionado, el deber que tiene tanto el padre y la madre es igual, ¿no? Es importante que señalar.
A ver si podemos... Aquí un punto. Sí, adelante. Si bien es cierto, la ley establece... Gracias. La ley establece que el tema del cuidado al menor, por ejemplo, eso también constituye aportación económica. Entonces, la mamá, al tener la tenencia del menor, al brindar los cuidados necesarios, como por ejemplo el de brindarle los alimentos, de vestirla, llevarla al colegio, ¿no? Llevarlo a un parque, Doctor, es aporte económico. Doctor, entonces la ley, sí. lo que hemos establecido... Doctor, creo que tenemos un problema de conexión. La producción me está diciendo si usted puede salir y volver a entrar al Zoom para solucionar ese problemita. Mientras está aconteciendo eso, vamos a continuar nuestro programa. Estamos tratando, para todos aquellos amigos televidentes, oyentes que nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales, ¿verdad?, de redes sociales, pues estamos tratando la problemática, la paternidad adolescente. ¿Debido a qué? Debido a que ya se convirtió en un problema de salud social en nuestra sociedad. No solamente aumentando casos de carga procesal en el Estado, pues en el poder, en el Ministerio Público, el Poder Judicial, sino también hay una falta de identidad, si se podría llamar así, en cuanto respecto a la responsabilidad que recae a un adolescente, a un joven o a un adulto que pues desiste en desentenderse pues de esta gran responsabilidad. Y no solamente, como el doctor nos acaba de decir, no solamente aquí es cuestión de dinero, sino también hay una responsabilidad moral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos niños que crecen sin una identidad paterna, sin una supervisión o una tutoría paterna, pues son el futuro de nuestra sociedad. Entonces, hay un modelo establecido por Dios, hay un modelo que Dios establece como modelo absoluto y un modelo que funciona. No solamente aquí estamos dando un modelo pues basado en una convicción religiosa, sino que es el modelo impuesto por Dios, puesto por Dios, y es un modelo que funciona, y eso ha sido demostrado a través de las décadas pasadas. Lamentablemente, este relativismo moral, identidad, con nuevos conceptos, donde se tolera nuevas formas de familia, ha desembocado lo que hoy tenemos: delincuencia juvenil, consumo de drogas temprano, embarazos adolescentes. Entonces, esto ha generado esta falta de fundamentos dentro de nuestra sociedad, ha generado justamente esta problemática que hoy por hoy estamos sufriendo: aumento de casos de violencia sexual, aumento de casos de desentendimiento de la responsabilidad o del rol del varón o de la mujer dentro de la obligación y deber de la paternidad en el hogar. No sé si ya tenemos, la producción me confirma si ya tenemos ya directo a nuestro doctor Ever Tapia Sánchez. Le motivamos a que usted pueda compartir esta transmisión y hacer sus comentarios a través de nuestro WhatsApp 926-113283, 926-113283. Envíe mensajes. Esto es la denuncia por alimentos. A veces nosotros como personas que estamos inmiscuidas en eso, ¿verdad? Dijo, pero ¿por qué siempre al varón? ¿Por qué siempre es el hombre quien sale afectado? Hay múltiples de casos, múltiples variables, casos particulares, casos exclusivos, hay la prevalencia en esos casos. Entonces, si usted tiene una pregunta, le está pasando a un amigo o directamente usted, escríbanos, no dude en hacerlo. 926-113283, 926-113283. Estamos conversando acerca de la paternidad responsable en adolescentes, así que si no hay políticas públicas emitidas por un Estado, ¿verdad?, por una ley para que pueda advertir,
el embarazo adolescente, ¿verdad? Todo lo que comporta comenzar con una relación sexual o una relación amorosa en los niños y en el adolescente, ya que debido a esas ideas que están entrando en nuestra sociedad, esas nuevas ideas donde se le dice al niño, al adolescente, que puede vivir su sexualidad y que él es libre. Eso ha traído como consecuencia justamente a que más niños puedan saltar de la pubertad a la adolescencia y vivir una vida hasta incluso, bueno, sexualmente activa en tiempo menor. Así que la producción me informa que ya estamos con el doctor Eber Tapia Sánchez. Doctor, continuamos entonces. Muchas gracias. A veces los problemas técnicos son así. Muchas gracias por seguir con nosotros. Continúe, doctor, acerca de si la gran mayoría de casos que se ve solamente es en el varón, o la ley solamente presiona al varón. ¿Por qué? Porque yo he visto y he escuchado, pues, que obviamente la prevalencia, como usted ya nos respondió en la primera etapa, hay más prevalencia o desentendimiento, la falta de responsabilidad para asumir esa responsabilidad es del varón. Pero ¿por qué siempre, al parecer, no lo sé, tal vez es una percepción equivocada de mi parte, pero por qué siempre a veces se defiende más a la mujer y esta responsabilidad recae solamente en el varón? ¿O no es así? A ver, entendamos en realidad que si bien la madre, hay excepciones, pero por lo general la mamá siempre tiene pues la tenencia del menor. Okay. Ella tiene la custodia del menor. Entonces, X razones, por ejemplo, llámese por probablemente otra relación, otras situaciones que implican pues o obedecen de que el padre, por ejemplo, ya no conviva con esta señorita o con su pareja o con su cónyuge, o probablemente por otras circunstancias, ¿no? De que no hay pues una comprensión en la pareja y por lo tanto se aleja o se va de esta habitación. Claro. Y también se olvida pues del tema de los alimentos. Entonces hay una tendencia más grande respecto, y de verdad que da que pensar obviamente, sí, pues ¿por qué recae siempre en el hombre? Entonces eso conlleva pensar y reflexionar de que efectivamente de manera general y ya natural el hombre en realidad incumple más, ¿no? Claro. O sea, sí hay casos, ¿no? De que la mujer sí también incluso le deja pues a sus hijitos con el padre, ¿no? Y obviamente se va pues el padre con toda la responsabilidad que tiene que asistir a sus menores, y la mamá obviamente no cumple pues con el deber. Entonces por ahí el tema está que ya hay una tendencia de manera generalizada de que el hombre es el que más incumple en realidad, para efectos de los procesos que conocemos. Y eso lo dicen los índices, ¿no? Donde hay más procesos, donde el hombre está pues ahí notificado, contestando su demanda, incluso ya pasa pues un proceso penal también, ¿no? Que es lo que le íbamos a señalar seguramente más adelante. Sí, doctor. ¿Por qué el derecho a los alimentos es el único medio para la subsistencia de la persona humana? Mire, esa teoría, ese concepto que nosotros adoptamos y vamos a señalarlo. ¿Por qué? Porque la persona humana, el menor, obviamente estamos hablando del menor sobre todo, ¿no? Porque él es quien no puede valerse por sí mismo para su subsistencia y por lo tanto necesita pues ese cuidado necesario, lo que ya hablamos, ¿no? Los alimentos, y sobre todo lo más importante, ¿no? De el tema de sus necesidades fisiológicas y las necesidades de alimentarse como tal, ¿no? Físicamente, ¿no? Para poder sobrevivir. Pues el único mecanismo, el único medio para que la persona humana, mucho más se trata de un menor de edad, pueda subsistir, ¿no? Para no, por ejemplo, tener pues algunas, probablemente ya recaen en algunas enfermedades físicas que tengan pues afectar su salud física del menor, ¿no? Entonces, no, y evita también, doctor, disculpe que le interrumpa, evita también pues que aumente el trabajo infantil, ¿verdad? Si hay un padre que responde. Adelante, doctor, adelante. Sí, por supuesto, lo que usted acaba de acotar, claro que sí, eso evita efectivamente, y obviamente pues si es que hubiera más responsabilidad, a tener un mejor proyecto de vida, no tener ese cuidado adecuado, el cual le permita desarrollarse en un ambiente
un ambiente cordial, donde tenga el tema de los alimentos, por lo menos básicamente, ¿no? La alimentación, el vestido, la educación, que son lo elemental, entonces obviamente va a haber pues un mejor resultado en ese menor, ¿no? Pero si no la tiene, entonces la mamá va a tener todo esto y va a tener que recién iniciar un proceso de alimentos para que recién el papá tenga que cumplir, o también la mamá. Entonces eso llama a la reflexión, ¿no? Entonces Claro. el llamado es que todos, tanto papá y mamá, tengamos pues esa responsabilidad de cumplir con ese deber moral y legal que tenemos, para no verse involucrado también, más allá Ujú. Bueno, al parecer... de verse pues un proceso penal, que ese menor necesita de que cumpla. Entonces, si me permite ahí para abordar el tema Sí, aquí, adelante, adelante. es importante para también sus oyentes que se tenga en cuenta lo siguiente. Muchas veces se desconoce el tema, los procesos de carácter penal o en la vía judicial, ¿no es cierto? Ujú. Pero también es importante, como siempre lo manifestamos a nuestros clientes y con las personas quienes tratamos, existe también la justicia pues, extraordinaria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si en el supuesto caso que el papá se haya ido, obviamente, de la casa sin cumplir con el deber, ahí no cabe pues la posibilidad de ir a un centro de conciliación, que es un mecanismo alternativo de solución de controversias. Entonces no va a poder, pues, ¿no? Porque tiene que haber acuerdo de las partes. Si una parte no está, evidentemente no va a haber ningún acuerdo. Entonces, pero cuando no es así, cuando los padres, antes de pisar un terreno judicial, un proceso judicial, lo que deben hacer es acercarse a un centro de conciliación, que es un centro obviamente autorizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para que puedan pues ahí acordar, ¿no? El tema de la pensión de alimentos, la tenencia, el régimen de visitas. Eso se acuerda en esa acta, que es un proceso inmediato, económico, que se puede dar pues hasta una semana, ya está listo, ¿no? Ya la tienes todo. Ahora, y esa acta de conciliación tiene el mismo valor de una resolución judicial, de cosa juzgada, como se denomina. Entonces, antes de ir a un proceso judicial que va a demorar 6 o 7 meses, incluso mucho más, entonces ya tengo otro mecanismo que va a ser efectivo y que también tiene ese mismo valor. En caso de incumplimiento de esta acta de conciliación, hay un proceso judicial de ejecución de esa acta, ¿no? Entonces, la recomendación es esa. Ahora, si ya no hay acuerdo, obviamente lo que queda pues el proceso judicial. Entonces, es importante. Y ahí permítame establecer un tema, ¿no? Y una vez que estamos en un proceso judicial y hay una resolución judicial que establece y fija esa pensión de alimentos, ya el obligado, el padre o la madre en este caso, ya tiene un deber legal y una obligación de carácter legal. Y al existir esa obligación de carácter legal y que también constituye un delito contra la familia, un delito de omisión a la asistencia familiar, consecuentemente el haber incumplido esa resolución o ese mandato judicial, ya se configura un tipo penal que es la omisión, ¿no? Previsto en el artículo 149 de nuestro Código Penal. Entonces, ahí a lo que quiero decir es que previamente recuerden que el derecho penal se ha hecho pues como el derecho de mínima intervención o de última ratio, no sé, cuando ya no se puede solucionar en otra vía, vamos a acudir al derecho penal, ¿no? Porque ya estamos hablando de privación, restricción de derechos fundamentales. Solamente para cerrar entonces ahí, se sugiere pues que antes de llegar a este proceso, ¿por qué? Porque ya está en telejuicio la libertad. Entonces, si vamos a privar la libertad, si no va a cumplir con pagar, se va a seguir afectando al menor, por supuesto que sí, pero el fin de este proceso es que cuando se incumplió, por ejemplo, tengo una resolución judicial donde ya la pensión se estableció en el 2020, por ejemplo, o 23, vamos a decir en enero. Al 2024 de enero ya pasó un año y no se ha pagado. Ahí hay una liquidación de pensión de venganza. Entonces, se pide esa liquidación que se pague y el incumplimiento de eso acarrea pues la responsabilidad penal. Entonces, es importante que se tenga en cuenta eso a efecto de no verse después perjudicado con un proceso penal que le va, obviamente, está en riesgo su libertad, pero también se va a generar antecedentes que no le permiten, por ejemplo, ingresar a un puesto de trabajo. Entonces se va a ver perjudicado, ¿no? Claro, mucho más todavía. 926-11-3283, 926-11-3 son los teléfonos en cabina. Estamos recibiendo, el doctor, algunas preguntas, pero yo quisiera hacerle una consulta que tal vez esté lindando con el problema emocional. A veces los padres, ¿no? A los padres, este hombre, este varón que ya entra a un proceso judicial, incluso hasta penal, piensan, ¿no? Piensan que cuando la mujer reclama el derecho de manutención al bebé, al niño, al hijo, pues ellos dicen, pues, en vez de
reafirmar o restablecer la relación con el niño, que es la parte inocente, es la parte afectada, ¿verdad? Es la víctima, pues ellos dicen, bueno, se desentienden aún más. Ellos dicen, bueno, rompo ahora porque me están obligando, tu mamá me denunció, está a punto de mandarme a la cárcel y ahora pues no solamente ya tú eres tu mamá la enemiga, sino también eres tú, y mete en ese problema emocional, en esta crisis tal vez de contradicción o frustración que tiene el hombre, porque este tema es muy importante, doctor, abordarlo, porque le advierte al adolescente, al joven, en qué problema se está metiendo. Aquí no hay impunidad de que, bueno, pues yo embrazo a una, embrazo a dos y, bueno, nos vemos y adiós. Entonces, y viene la otra parte también, doctor, donde la madre, que también es partícipe de este proceso legal, usa a los niños como medio para castigar a la persona a quien denunció. ¿Cuál es su opinión en estos dos casos? A ver, perfecto, me parece interesante su pregunta. En primer orden es que lamentablemente hay esas conductas, esas posturas en algunos casos, ¿no es cierto?, donde el papá, como un tema, un afán de venganza respecto a la mamá y que va a tener que involucrar lamentablemente de manera pues totalmente, yo consideraría abusiva, ¿no? De nada tendría que ver el menor, pero Exacto. lamentablemente va a repercutir sobre él, ¿no? Sí. Entonces, allí me parece que esta persona, por ejemplo, debería tener un tratamiento y un apoyo psicológico. ¿Por qué? Porque ese afecto que debe existir desde la relación paterno-filial es fundamental para el desarrollo de esta persona. Exacto. Y obviamente, teniendo esa postura, lo único que se va a hacer es perjudicar al menor. Entonces, allí, cuando hubiera un caso de esta naturaleza, lo importante es que hay que recurrir pues, a los especialistas, en este caso, para este padre, por ejemplo, que se someta a un tratamiento psicológico, ¿no? A efecto de reforzar esta relación con su hijo, porque nada tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? La mamá es quien impuso esta demanda de alimentos, pero no es el menor el culpable. Claro, ahora, exacto. por el otro lado, es cierto el otro extremo, lo que usted dice, la mamá abusando de esta resolución judicial. Exacto. Y por ejemplo, no le permite ver al papá, al menor, ¿no? Entonces no le permite. O sea, ahí el padre, cuando hay una resolución judicial que fija el régimen de visitas, ojo, ahí la mamá está incumpliendo con un mandato judicial, y eso puede ser pasible de una denuncia hasta penal, ¿no? El incumplimiento o el desacato a una resolución judicial acarrea responsabilidad penal. Entonces hay que tener en cuenta la dimensión que tiene estas conductas, ¿no? Totalmente de acuerdo, y es fundamental. Yo le pido a toda la audiencia que pueda compartir esta transmisión, porque es súper importante, no solamente como un programa informativo, sino también como un programa que persuade o disuade, tal vez, si hay alguien, ¿verdad?, ya pensando en qué es lo que va a hacer. Bueno, yo tengo una amiguita, por ahí alguien, una noviecita, yo la embrazo y hasta la vista, ¿no? Y piensa que eso va a quedar impune. Doctor, brevemente su pregunta, no queremos desentendernos de las preguntas cosas. ¿Cómo pueden los padres estar informados sobre los derechos legales de sus hijos en caso de un embarazo adolescente? Ejemplo, mi hija pues en un descuido mío de ella, pues sale embarazada, ella tiene 15 años, yo no sé nada legal, no soy un ignorante en cuanto al tema legal, ¿qué puedo hacer? Voy, le pego al joven. A ver, yo entiendo. No, en este caso, cuando ya estamos en un hecho, evidentemente, donde ya a consecuencia de esta relación, que por X razones no hubo una prevención adecuada, y consecuentemente pues tenemos una vida, un recién nacido, ¿no? Sí. Y ese recién nacido, lo que hemos hablado, ¿no? Necesita pues de los alimentos ya desde el tema legal, y hemos hablado qué cosa involucra el alimento, necesita para su subsistencia. Entonces, ¿qué pasa si se desentiende inmediatamente de que nace el menor? Entonces ya la asesoría o la recomendación que se da, pues, tanto al hombre y la mujer, porque en algunos casos la mujer también se va abandonando al menor y deja con el papá. Exacto. También hay casos. Entonces, para ambos, ¿no? Para ambos es que tengamos conocimiento, como he mencionado yo, obviamente en este supuesto, si una parte no está, pues evidentemente lo que tiene que ser, pues,
acercarse al juzgado de su jurisdicción. No requiere una firma de abogado para que presente esa demanda de alimentos, simplemente ella presenta, hay un formato que le pueden dar, o ella misma presenta su solicitud, el tema alimentos. O sea, no hay formalidad. Uno de esos es que sea sencillo el proceso para cautelar el interés. Entonces, ese interés es importante y entonces ella presenta esa demanda de alimentos sin que requiera un abogado. Primer punto fundamental. Entonces, el juzgado ya va a seguir el procedimiento y ahí mismo también se sugiere, ¿no? Como ya hablamos de la ley, que esta señorita o esta menor, como mamá o como el papá, si fuera el caso, también ahí plantee el anticipo, que hemos dicho es fundamental. Sí, fundamental. El anticipo y la tenencia, el régimen de visitas, esos 4 puntos tan sencillos que, si bien es cierto, al parecer para nosotros un poco sencillo, pero en realidad para las personas, para el menor o cualquier otro padre de familia, por ejemplo, que esté pasando esta situación, desconoce el tema. Entonces, es sencillo hacer esto, ¿no? Entonces, esa es la sugerencia. Doctor. Y otro tema es que si hubiera esta... Sí, adelante, le escucho. Doctor, rapidito porque ya el tiempo es tirano. ¿Cuáles son los derechos legales del niño si su padre adolescente se niega a reconocerlo? Correcto. A ver, rapidito, estamos contra el tiempo. A ver, primer punto, como un derecho individual, un derecho constitucional que le asiste a toda persona. Recuerda que el concebido es sujeto de derecho siempre que nazca vivo. Entonces, uno de sus derechos es el derecho a la identidad, ¿correcto? Exacto. A la identidad donde la mamá de actualmente, en esta legislación vigente, la mamá va al registro del RENIEC y simplemente señala quién es el padre y se consigna. El registrador señala quién es el papá, punto. Eso es el documento. Ahora, si bien está declarado, pero es una declaración de manera facultativa y entonces el papá no reconoció biológicamente. Entonces, ¿qué derecho tiene el menor si el papá se niega? Entonces, lo que tiene que hacerse, evidentemente, en un proceso también judicial, un proceso de alimentos, se tiene que hacer pues el tema de esta prueba científica, es decir, la prueba de ADN, la cual va a descartar y va a establecer la relación biológica. Y consecuentemente, al tener esa relación biológica, tiene todos los derechos, pues el tema de alimentos, el tema de herencia de lo sucesivo, ¿no? Y muchos derechos más que le asisten. Claro, perfecto, doctor. Y justamente nosotros tenemos un programa muy conocido, pues, ¿no? De Andrea Llosa, que ahí hacen esa prueba en un laboratorio para determinar si los niños son engendrados por un padre. Doctor, chiquitito, ya para terminar, ¿qué consecuencias legales puede enfrentar un padre adolescente que no cumple con sus obligaciones de manutención infantil? Ahora, hemos visto algunos casos, doctor, antes de responder esta pregunta que quede ahí en el aire, hemos visto que hay algunas adolescentes que abandonan a sus bebés en los botes de basura, en un baño público, en un centro de salud, entran a un centro de salud, lo ponen al bebé y se desaparecen. Este tema es muy importante, doctor, justamente para la prevención. Aquí no solamente nosotros no somos seres irracionales, ¿verdad? Que actuamos sometidos o guiados por nuestras hormonas, sino que todo este tema y estas consecuencias que usted va a explicar ahorita hacen que el adolescente, el joven, pueda cavilar, pues, ¿no? Pueda meditar un momento, considerar las consecuencias. Y eso siempre es importante antes de tomar una decisión. Ver las consecuencias de cada acto. Si yo voy a una fiesta, tomo y voy a pretender manejar o irme a mi casa, pues, en mi carro, pues voy a tener las consecuencias, ¿verdad? Entonces, doctor, ¿cuáles las consecuencias legales que puede enfrentar un padre adolescente que desconoce sus obligaciones como la manutención infantil? Muy importante su pregunta y eso teníamos que abordarla. Lo que pasa que en nuestro país, recuerden que el menor de edad o el adolescente se le denomina infractor. Entonces es distinto el tratamiento legal al que cualquier persona que sea mayor de edad, ¿no? Pero acá hay un punto importante que señalarla. Si el adolescente es papá, entonces recuerde usted, y esto tal vez no mucho le guste, pero es la realidad, y eso es el tema legal, ¿no?
Entonces, si el menor ha procreado, el adolescente ha procreado un hijo, entonces el papá del adolescente tiene el deber de cumplir con los alimentos respecto a él, ¿no? Entonces, si por ahí ya tendría por lo menos una fuente de ingreso este papá adolescente para cubrir su necesidad de su menor. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero como tal, la responsabilidad que tiene el adolescente después tiene la condición de infractor, ¿no? Obviamente la responsabilidad penal es total distinta que la responsabilidad penal de una persona que es mayor de 18 años. Interesante la corrección, interesante la apreciación, doctor. Un adolescente se convierte en un infractor, pero esto no lo hace punible a la ley, ¿o sí? A ver, creo que tenemos algunos problemas de internet, de conexión. ¿Lo hace punible al adolescente? Sí, y agradecería la última parte. Si bien es cierto, el adolescente no es un delincuente en sí, pero se convierte en un infractor según la ley, pero ¿eso lo hace punible o no punible ante la ley? Nos referimos si eso es un eximente para respecto a la aplicación de una pena. Evidentemente la pena es mucho menor, pues, pero no es que, claro, que se quede impune, ¿no? Va a tener de todas maneras una consecuencia penal, exacto, claro que sí. Exacto. Y eso lo va a acompañar incluso hasta cuando cumpla la mayoría de edad, incluso si usted adolescente pues está ahorita pues desentendiéndose por ahí, siguiendo el carnaval de la vida, puede traer las consecuencias incluso como futuro para acceder a lugares de trabajo, ¿verdad? Como usted bien lo dijo, doctor, lo va a acompañar. Hay gente que no puede viajar, es cierto, hay gente que no puede salir del país, aún si hay un trabajo y un contrato en el extranjero, justamente por esta denuncia. Efectivamente, lo que pasa es que esto genera antecedentes policiales, ¿no? Si estamos hablando, bueno, si estamos hablando de una sentencia ya que sea pues con una condena de carácter suspendido, igual genera antecedentes penales, y eso consecuentemente, primer punto, no permite acceder a un centro de trabajo, ¿no? Público y privado, porque las empresas también piden los antecedentes. Si quiere viajar del país, tampoco, no puede. Entonces, mientras no haya cumplido, y hay que hacer un procedimiento ahí, si es que ya cumplió con el mandato judicial, cumplió con las reglas que se ha establecido, ¿no? Confirmar por unas medidas de protección o reglas restrictivas. Entonces, lo que debe hacer es, ya este adolescente, si cumplió, solicitar pues la eliminación de sus antecedentes policiales en la Fiscalía o División de Criminalística de la Policía. Si es antecedente penal, va a ser pues en el Poder Judicial, ¿no? Y a partir de ahí estaría habilitado o rehabilitado nuevamente a la sociedad. Ok. Entiendo totalmente. Entonces, una vez que yo hago el pago cubro todos los años que no he... trámites, en todo caso. Ya comienzo, yo puedo gerenciar por ahí y comenzar a tramitar, que ya estoy al día y puedo pues, puede que se levante toda esa penalidad restrictiva de algunos derechos. Doctor, lo que no me quedó claro, si bien es cierto, el adolescente se vuelve un infractor de la ley, pero entendí que los padres del adolescente asumen la responsabilidad de aquel que concibió el niño. ¿Entendí mal? Ya, lo que yo le decía es lo siguiente. El tema es que si un adolescente se convierte en padre, respecto al adolescente, no le quita el derecho de que el papá ya del adolescente no le preste alimentos. Entonces, este adolescente puede solicitar los alimentos a su menor, ¿no? Eso es lo importante. O sea, no es que como él ya tuvo un hijo, ya el papá del adolescente ya no va a concurrir o prestar los alimentos. Entendí. Puede él. Por ahí, esa es la figura. Entendí. Sí, muy bien. Doctor, muchas gracias. Estamos llegando ya a la parte final de este programa, muy interesante y muy útil también. No solamente es un programa informativo, sino también, como usted también lo ha tocado, el tema moral, el tema porque a veces los padres, ya lo presionaron un poquito, el juez lo llamó, ya hay una resolución, ya hay un documento, ya hay una orden de captura, y bueno, pues vaya y pase, tengo que pagar sí o sí, pero a veces los niños no solamente necesitan el alimento y el dinero, doctor, sino también necesitan a un papá. Y hay un deber moral
que, bueno, no sé si eso se puede exigir, obligar bajo un documento o una sentencia, doctor. Bueno, respecto a la obligación moral, recordemos que la moral pues viene ese cúmulo de conjunto de que va adoptando la formación de la persona a lo largo de su cultura, pues, ¿no? De que se va transmitiendo de generación en generación. Entonces, sobre eso, sobre la moral, en realidad la resolución judicial lo que va a decir pues que cumpla con el deber legal, ¿no? Que es el cumplimiento de pagar, pero también obviamente se establece pues que esa relación del afecto que debe tener el menor, que es un derecho y que cautela el interés superior del niño, también ese afecto, esa relación paterno-filial debe existir, ¿no? Consecuentemente, fortalecer el desarrollo psicológico y emocional de este niño y a efecto de tener pues un mejor proyecto de vida, ¿no? Ya no tener pues, como lo que estamos señalando, estos casos que tanto pasan, ¿no? Entonces eso va a permitir que esta persona probablemente ya no sea como los demás que ya hemos señalado de esta manera, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por su presencia. Ha estado con nosotros el doctor Eber Tapia Sánchez, especialista en Derecho Penal, Código Civil, y tiene un currículum amplio. ¿Algún número, doctor, para contactarlo? Por favor, ayúdenos. De repente tenemos una consulta. Este programa es muy corto. ¿Cómo podemos ubicarlo, doctor? Perfecto, muchas gracias, estimado Abel. Al número 924-619-600, así también en las redes sociales, en Facebook, en TikTok y en Twitter también estamos, Eber Tapia Sánchez, me pueden encontrar ahí, estamos a su completa disposición para ayudarlo a las personas que en realidad necesitan una asesoría de esta naturaleza y que están ahorita involucrados en un tema de esta situación de carácter legal, a su completa disposición. Muchísimas gracias, doctor. El tiempo es tirano en este programa. Gracias, muchas gracias a nuestro doctor, especialista en Derecho Penal y Civil y amigo que siempre está dispuesto a estas consultas, a estas entrevistas, saca un tiempito de su atareado tiempo para estar con nosotros y estar en solicitud a toda la audiencia de ABN Radio Nacidos con Propósito. Para cerrar ya el programa de hoy, queremos justamente el propósito de tocar estos temas muy interesantes y muy convenientes según la coyuntura que nos atañe en la actualidad, es pues no solamente motivar a que haya pues, o a que haya, perdón, una responsabilidad, ¿verdad? En la paternidad, sea de hombre y mujer, sino también pues hay una responsabilidad moral. A veces nuestros niños, ¿verdad? Quieren más a una figura paterna, una figura materna, que un dinero o que le aventemos pues de repente cada mes 400, 500, 1000, 2000, 5000 soles. Nuestros niños nos quieren a nosotros, nuestros hijos solicitan esa contribución y esa fortaleza dentro de nuestra personalidad que solamente puede proporcionar la figura paterna y la figura materna. Así que un llamado de advertencia no solamente a los adolescentes que comienzan pues una vida sexualmente activa, ¿verdad? Que están en toda esa vorágine de producción hormonal, sino también un llamado a los padres de familia para que en la ausencia de políticas públicas puedan sentarse con sus niños, tocar estos temas. Son algo espinosos, tal vez son algo incómodos de tocar, pero necesarios porque después vienen las consecuencias. Hasta aquí nuestro programa de hoy, Nacidos con Propósito, ABN Radio. Hasta el próximo martes 7 de la noche. Se despide su hermano y amigo en Cristo, Bel Querevalupino. Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos.